Ok, les pediría que fijen en su pantalla el video que estoy compartiendo, ¿sí? Mi cámara. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo logran ver? Correcto. Perfecto. Ok, entonces ya vamos a poder empezar con la charla informativa. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches, chicos. Ok, mi nombre es Miguel Quispe. Buenas noches. Buenas noches con todos. Yo soy el profesor encargado de este curso de electrónica básica de manera virtual que se dicta a través de la empresa. Para esta ocasión vamos a mostrarles un poco de información acerca del curso, qué es lo que se desarrolla en el curso, qué es lo que se espera del curso, la enseñanza, lo que ustedes deben aprender. Y también voy a remarcarles un poco del ámbito general de la electrónica para que ustedes puedan ver qué cosa podemos hacer con este curso, ¿no? Hacia qué camino podemos ir. Entonces, si se está viendo perfectamente, vamos al primer slide y vamos a un poco definir primeramente qué desarrollamos en la electrónica, ¿no? La electrónica, en este caso la electrónica básica, nos permite desarrollar tecnología capaz de interpretar, modificar parámetros de la realidad, sean físicos, químicos o biológicos. Es decir, con la electrónica nosotros podemos, ¿sí? Podemos interactuar con la realidad. ¿De qué manera? Podemos tener sensores, ¿sí? Sensores, por ejemplo, de temperatura, que se puede ver aquí una pequeña parcela donde están plantando, eh, digamos, algunas lechugas, por ejemplo. Poder medir variables de temperatura, de humedad, por ejemplo, convertirlos en una señal eléctrica, ¿sí? Eso se hace a través de la electrónica, interpretar esa señal, saber qué estamos midiendo, para posteriormente nosotros actuar con ella. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta pequeña parcela, se automatiza, ¿sí? Se automatiza el proceso de riego, ¿sí? Ese es un ejemplo clásico en donde podemos ver claramente el uso de la electrónica. Evidentemente esto pertenece a un tema más amplio, ¿sí? Pero aquí vemos sí o sí el uso de la electrónica. Entonces, medimos parámetros físicos, por ejemplo, en este caso de humedad o temperatura, para poder decirle a una bomba de agua que ésta lo riega automáticamente. Entonces, estas interacciones, estas acciones de lectura de sensores y de una orden que manda a la bomba a encenderse o apagarse, se tiene que hacer a través de algo, y este algo es la electrónica. Y esta electrónica empieza desde la electrónica básica, desde conocer cómo funciona un sensor, cómo funciona un actuador, cómo funciona incluso un diodo LED, un switch, una resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, y además, también conocer los equipos alrededor de ella. Por ejemplo, aquí arriba, en la parte superior, podemos ver un equipo de laboratorio, que es una fuente, que seguramente lo vamos a ver en el curso, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, parte importante de la electrónica básica es conocer cómo funcionan de manera básica, evidentemente, los sensores, algunos circuitos integrados y algunos actuadores. Y poder unir ellos en algo que sea útil, digamos, ¿no? En algo que podemos utilizar en la realidad. Por ejemplo, en un sistema de riego automático. Ahora, un sistema de riego automático puede tener una complejidad desde la más básica, que se puede desarrollar perfectamente en un curso de electrónica básica, hasta una complejidad mayor que integre sensores medidos por internet, aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? No obstante, estas complejidades más avanzadas no pueden prescindir de la electrónica. Siempre se necesitará la electrónica en medio, ¿sí? Otros ejemplos, ya, por ejemplo, yendo a la parte química, es poder hacer lecturas, medidas de ciertos compuestos, por ejemplo, en el agua, ¿no? Por ejemplo, existe un sensor de pH, existe un sensor
de cloro disuelto. ¿Sí? Existen infinidad de sensores. Aquellos sensores interactúan de manera química o electroquímica con el agua, por ejemplo, para poder hacer la medida de estos valores. Y esto se obtiene nuevamente analizando la señal electrónica o eléctrica que ellos emiten. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender todo este tema, es necesario ir por la base. Saber qué es una señal analógica, qué es digital, saber cómo funciona un sensor, como ya les comentaba, cómo poder alimentar bien un circuito, ¿no? Las cosas básicas. Por lo tanto, el curso tiene como finalidad, ¿sí? Tiene un alcance, y el curso tiene como finalidad dar una introducción sobre el mundo de la electrónica. Una introducción sobre el mundo de la electrónica que nos permite entender el funcionamiento básico de los componentes electrónicos, así como también poder manipular algunos actuadores. Y aquí está justamente lo que les comentaba al inicio. La finalidad de este curso es que ustedes puedan entender el funcionamiento básico de los componentes básicos, de algunos sensores y también de algunos actuadores, para que estos puedan en conjunto formar un proyecto. Por ejemplo, aquí vemos tres imágenes. Uno de los proyectos básicos, por ejemplo, se ve arriba a la izquierda, es hacer un semáforo, digamos, ¿no? Un secuencial semáforo. Otro podemos ver es una luz o un foco que se enciende automáticamente cuando es de noche, ¿no? Que se apaga automáticamente cuando es de día. Entonces no necesita, quizás ustedes puedan ver ahí, no se necesita quizás tantos elementos, pero es importante que aprendan a utilizar cada uno de ellos. Aprendan a reconocer el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y por debajo vemos ya un circuito un poco más complejo, pero que también es factible. Ya se está yendo a la parte de audio. Por ejemplo, hacer un preamplificador, un amplificador de audio, ya trabajar con señales de audio, por ejemplo, ¿no? También es un tema factible para el curso. Ahora, estos proyectos que se presentan aquí están en el marco justamente del temario. Entonces, vamos a ver, ¿qué les puedo mostrar el temario? Un segundo. Perfecto. Entonces, se logra ver ahí, ¿no? Ok, entonces en electrónica básica tenemos un temario. ¿Sí? Un temario que se va a desarrollar a lo largo del curso. Con esto podemos ver cuáles son los puntos, los temas que se van a tratar. Nuevamente, aquí tenemos dos imágenes referenciales de proyectos que son factibles con el curso de electrónica. ¿De acuerdo? Como primer punto tenemos siempre una introducción a la electrónica, ¿sí? Una introducción al curso, la historia, ver conceptos básicos de la electrónica, la utilización de las herramientas también que se van a utilizar. Tenemos un segundo tema, que es el simulador, y que esto lo voy a mostrar ahora a grandes rasgos cómo es este tema, ¿de acuerdo? Dado que nosotros estamos trabajando con electrónica, es necesario que nosotros podamos hacer la simulación de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello existen simuladores. Existen muchos simuladores. En nuestro caso vamos a utilizar principalmente el simulador Tinkercad, que es un simulador online, el cual nos facilita muchas cosas, como por ejemplo poder nosotros interactuar entre personas, ustedes conmigo o ustedes entre ustedes también, con sus proyectos, poder compartirlos, poder verlos en tiempo real. Entonces, eso también me facilita a mí que yo les pueda ayudar a ustedes en algún ensamble, algún diseño que ustedes estén haciendo y que necesiten ayuda. Y también, en algunos casos, vamos a dejar algunas tareas pequeñas, decirles, ok, chicos, vamos a avanzar este tema, necesito que hagan un proyecto de esta forma, ¿no? Y ustedes lo avanzan, ¿no? Evidentemente basado en las clases, basado primeramente en la teoría y en las prácticas que tenemos, y ustedes lo avanzan, ¿no? Y entonces yo puedo ir revisando cómo ustedes van a avanzar de manera online. Eso es perfecto. Y ahora les voy a mostrar cómo es eso.
Y ya entrando a los temas, digamos, fuertes, vamos a ver resistencias, vamos a ver condensadores, ¿no? Circuitos que son muy utilizados y de hecho son temas imprescindibles, ¿sí? En toda la electrónica vas a ver estos dos temas o estos dos componentes en todos lados, ¿sí? Sí o sí. Luego tenemos actuadores y sensores, tenemos el tema de diodos, también bastante extendido. El tema de transistores, transistores seguramente han escuchado sí o sí en las computadoras y demás, también un tema importante. Los op-amps o circuitos amplificadores operacionales, y luego un circuito integrado especializado, digamos, específico, que es el 555, ¿sí? Es un circuito integrado específico, pero que es muy útil para la electrónica básica, ¿de acuerdo? Con eso se puede hacer una infinidad de proyectos conjuntamente con los demás temas, ¿no? Luego también tenemos un tema de un proyecto final, ¿no? O sea, hacia las últimas clases, la idea del curso es que ustedes puedan demostrar sus conocimientos a través de un proyecto final que lo van a desarrollar también en el simulador, evidentemente basados en algunos proyectos que ustedes puedan ver a través de Internet, pero la idea es que ustedes lo puedan implementar, ¿no? Desde su conocimiento, que lo puedan implementar. Lo implementen, le hagan modificaciones y a través de ese método ustedes van a aprender realmente cómo funciona la electrónica básica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda del temario? ¿Ya? ¿O todo está claro? Chicos, ¿está muy pequeño? Perfecto, perfecto. O Sí, sea, hasta a ahora ver, todo claro. perfecto. Entonces, eso también, ok, ¿ya? Sí, porque es importante. Yo soy muy de tener a los chicos participando, ¿de acuerdo? O sea, mi clase no es netamente yo hablo. No. Mi clase es, explicamos un tema, de hecho, explicamos, por ejemplo, resistencias, explicamos una parte, les pregunto, ¿estamos todos claros? Me dicen sí, o me dicen no, y no hay ningún problema. Aquí estamos para aprender, para que ustedes se equivoquen aquí y no se equivoquen, digamos, en un proyecto final, ¿no? O no se equivoquen, por ejemplo, en un trabajo real, ¿de acuerdo? Que las equivocaciones queden aquí y de hecho cuanto más uno se equivoca, más uno aprende. Entonces, realmente eso es importante, o sea, no tenerle miedo a equivocarse cuando está uno en proceso de aprendizaje y nunca se deja de aprender, ¿de acuerdo? En cada clase, sí o sí vamos a tener, como les comentaba, vamos a ver la parte práctica a través del simulador. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué simulador estaremos utilizando. Vamos a mostrarles el simulador que estamos utilizando. Y es este. Entonces, ustedes bien pueden buscar este simulador a través de Internet. Simplemente escriben Tinkercad en la web, ¿sí? En su navegador y vamos a entrar a la página de tinkercad.com. Tinkercad es una herramienta desarrollada por la prestigiosa Autodesk que nos permite hacer circuitos, ¿sí? De manera real, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es esto. Dado que existen, en la electrónica existe una parte que es esquemática, digamos teórica, ¿sí? De dibujo, y una parte que es real, es decir, las piezas en la realidad cómo están conectadas unas con otras, ¿de acuerdo? Los circuitos integrados. Entonces, en ese sentido, este simulador nos permite ver la parte real, sobre todo, porque es la parte que también nos interesa mayormente a nivel de este curso. Vamos a ver si la simbología, pero no lo vamos a tratar muy a fondo, ¿de acuerdo? Porque no estamos viendo diseño directamente de placas, ¿no? Estamos viendo la electrónica básica, el uso de los componentes, entender cada uno de sus funcionamientos, cómo interactúan entre sí, cómo se conectan entre sí, para poder desarrollar un proyecto, ¿sí? Un proyecto utilizando todos los temas. Entonces, esta es la plataforma, así se ve.
Pues aquí tenemos, bueno, se pueden hacer diseños 3D, se puede hacer bloques de código, también son cursos, digamos, más avanzados después de electrónica básica, pero tenemos una parte que se llama circuitos, y justamente en circuitos tenemos, digamos, proyectos previamente realizados. En mi caso, se ven proyectos previamente realizados porque ya hemos desarrollado con grupos anteriores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que podemos ver. Vamos a entrar para que ustedes puedan ver cómo es esto. ¿Sí? Ustedes lo van a ver de esta forma. Y esto hasta que cargue. Se ve una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo, aquí está, a la izquierda, ¿sí? Que es la más amplia. Es en donde ustedes pueden colocar los componentes. Y los componentes se obtienen de una barra de componentes o herramientas, vamos a decirlo así, que está a la derecha. Aquí vamos a tener una infinidad de componentes, todos los cuales son necesarios y, bueno, la mayoría son básicas, pero son suficientes para nuestro curso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una infinidad de componentes y de hecho hay algunos que no vamos a tratar, pero que pueden tener aquí a disposición si es que ustedes le quieren dar una revisada posterior, ¿no? La mayoría de ellos sí lo vamos a tratar, ¿sí? Por ejemplo, resistencia, condensador, como habíamos visto, el temario, diodo, ¿sí? Potenciómetro, esto ya a nivel de sensores, fotoresistencias, fotodiodo, ¿sí? Algunos actuadores como LEDs, bombillas, motorcitos, ¿de acuerdo? Y nuestras placas de prueba, que es algo básico, y alguno que otro, y bueno, instrumentos de todas maneras, y un par de circuitos integrados que vemos esta parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos para nuestro curso la mayoría de cosas que vamos a tratar. Cuando tengamos que hacer un análisis un poco más profundo, que seguramente lo vamos a hacer, porque lo hemos hecho ya previamente, digamos un análisis de señales, ¿no? Digamos, para que ustedes puedan evidenciar qué está sucediendo a nivel eléctrico, ¿ya? Para eso vamos a utilizar otro simulador que también es online, ¿sí? Que vamos a ver luego, que se llama Multisim, pero no quiero que se desconcentren de eso, ¿no? La mayoría del tiempo vamos a usar este simulador, ¿sí? Porque aquí es donde se ensamblan las cosas. Y de hecho, así como lo ven en esta forma, en estos momentos, así se ven en la realidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una batería, y tenemos una batería de 9 voltios, ustedes también, y de hecho se parece mucho a la Duracell, la pueden adquirir y la van a ver igual. Aquí, este simulador nos permite poder tener esta facilidad de llevar la realidad a la simulación y que no se pierda el detalle, ¿no? Sobre todo eso, que no se pierda el detalle. ¿De acuerdo? El cableado, que el condensador, que la resistencia, que el código de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se trata en el curso de electrónica básica. Y me gustaría poner, voy a colocar un videito. Déjenme un segundo. A a ver si me va bien. A ver, un momento. Me avisan si se escucha, ¿de acuerdo? Bueno, aunque no es necesario escucharlo realmente, aquí más que nada vamos a poder visualizar algunos proyectos que se realizan a nivel de electrónica y programación también, pero que les pueda dar a ustedes algunos alcances de qué es lo que se puede realizar, ¿no? Con electrónica básica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar el videito. Quizás vamos a bajar un poquito la velocidad. Por ejemplo, en este caso están haciendo un pequeño brazo robótico, que es, digamos, un tema muy usual en la industria, ¿de acuerdo? Para eso se necesitan actuadores, se necesitan sensores, ¿sí? Se necesita una placa de control, además de la parte mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, este pequeño brazo, por ejemplo, lleva una parte electrónica, lleva un corazón electrónico.
Luego de eso, por ejemplo, otro proyecto, aquí tenemos, por ejemplo, un semáforo, ¿no? Un semáforo, en este caso lo están haciendo a través de IoT, están utilizando web, pero de nuevo, utiliza LEDs, utiliza una electrónica para poder hacer el encendido y apagado de estos LEDs, ¿de acuerdo? Y se puede secuenciar, ¿sí? Aquello simplemente utilizando circuitos de electrónica básica. Luego de eso, por ejemplo, otro tipo de proyecto, podemos apreciar, bueno, aquí han hecho un proyecto para mover fichas de ajedrez, ¿no? Esto ya es un poco más mecánico, porque utiliza, por debajo utiliza imanes y todo ese tipo de cosas, pero igual, siempre hay actuadores. Los imanes, los electroimanes que se utilizan son simplemente actuadores que necesitan ya encenderse según una señal eléctrica, ¿no? Una señal eléctrica que ya utiliza algo de potencia, ¿no? Otro tipo de proyectos, los móviles, los cuadrúpedos, incluso los seguidores de línea, etcétera, que de hecho hay concursos de ellos, también llevan actuadores, llevan motores, pueden llevar motores DC, pueden llevar servomotores, pero siempre llevan actuadores del tipo motores y además sensores y evidentemente una placa de control, el cual cuenta con una batería, un sistema de carga, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro tipo de proyectos que se pueden, digamos, que cuentan, que necesitan la electrónica básica. Aquí vemos algo más ya de programación. Y fíjense aquí, un proyecto, ¿sí? Que utiliza ya matrices LEDs, igual actuadores, ¿no? Y lo va controlando ya a través de un sistema eh, netamente digital en este caso. Pero de nuevo, esa caja que ven ahí al fondo, que está interactuando, recibe las órdenes, ¿sí? Recibe las órdenes. Y para recibir las órdenes necesita tener una parte electrónica que controle los motores, que controle la potencia de los motores, que controle los LEDs, la intensidad de LEDs, ¿sí? O sea, hay resistencia, hay un circuito, hay una fuente, de hecho, una fuente de alimentación, y hay que saber qué dimensión, es decir, qué potencia, qué voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son temas que sí o sí vas a ver en todo ámbito. La electrónica lo vas a ver en todo ámbito, incluso en el IoT, ¿no? En el Internet de las Cosas, que hoy en día está muy de moda. Por ejemplo, este robotcito que no me acuerdo, que es de Star Wars, no me acuerdo su nombre, ¿no? Que es la evolución de R2-D2, R2D2. Igual, internamente, ¿sí? Y cuenta con un motor, ¿de acuerdo? O un par de motores que se mueven en dos direcciones. Estos motores son controlados por una electrónica de potencia, de un poco más de potencia, ¿no? De encenderlo hacia un lado, hacia el otro lado, dependiendo de qué, dependiendo de un sensor o dependiendo de un mando remoto, por ejemplo, que le esté enviando una señal, ¿no? ¿De acuerdo? Em, luego de eso, bueno, ya hacen uso, por ejemplo, aquí está, ¿no? Utilizan la web, la IoT, para poder controlar, para poder interactuar con sus plantas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay proyectos pequeños, incluso Kickstarters, o mejor dicho, pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, que han nacido con este tipo de ideas, ¿no? Hacer un proyecto que cuide las plantas, que las riegue automáticamente, que sepa cuál es su pH, que sepa cuál es su nivel, por ejemplo, de salinidad, de nutrientes en tierra. Hay una infinidad de parámetros que se pueden medir. Incluso la radiación UV que les llega a través del sol o que no les está llegando, y todo eso medirlo, poder interpretarlo, controlarlo, con la finalidad siempre de que se genere una acción de respuesta, ¿no? Hay dos fases. Una es la fase de poder observar, medir, interpretar, y la otra es poder actuar con esa interpretación, ¿no? Eso se puede hacer, ¿sí? Es factible a través de la electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, esto quería que sea a modo de alcance de qué es lo que ustedes pueden ver en este curso, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
chicos? Pues está todo ok. ¿Está todo ok? A ver, ¿todo claro? Freddy, Roosevelt, Tomás, Yauli. Osciloscopio. Correcto, a ver. Justamente les mencionaba eso, ¿no? El osciloscopio ya es un tema un poco más profundo. Eh, un osciloscopio normalmente lo utilizamos para poder medir señales que sean de muy rápido cambio, de alta frecuencia. Entonces, ¿en qué momento vamos a ver el osciloscopio? Lo vamos a ver cuando utilicemos un integrado temporizador. El último tema, por ejemplo, utiliza un integrado que puede trabajar a alta frecuencia. Y la única forma de que nosotros podamos ver la señal como efectivamente está siendo generada es a través de un osciloscopio. Correcto. De otro modo, por ejemplo, medir un voltaje, que lo puedes hacer en un osciloscopio, también lo puedes hacer en un multímetro. Entonces, también es saber en qué momento elegir qué equipo utilizar. Porque, a ver, cuando nosotros vamos al campo, ¿sí? Si es muy distinto intentar llevar un osciloscopio, que de hecho tengo aquí a la mano, que pesa 2, 3 kilos, 2, 3 kilos, que llevar simplemente un multímetro que te puede pesar, no sé, 300, 400 gramos, ¿de acuerdo? El tamaño, a veces los osciloscopios si no es portátil, necesitas una toma de corriente, entonces hay que también saber en qué momento utilizar qué herramienta, ¿no? Para fuentes, por ejemplo, si solamente estás alimentando y no necesitas saber la señal de ruido, no es relevante para ti una señal de ruido, lo utilizas solamente, claro, claro, se empieza por lo básico. Aquí, en este curso, vamos a empezar desde lo más básico, desde lo más básico. Y, de hecho, Roosevelt, si vamos a ver sensores, sí, vamos a ver sensores del tipo resistivo, ¿sí? Justamente tomando el tema de resistencias, sensores del tipo capacitivo, ¿sí? Pero sobre todo el tipo resistivo, que son los sensores más utilizados. Y vamos a ver también un sensor de temperatura, que es el muy utilizado, el LM35, ¿sí? Un sensor de temperatura, para que también les dé alcance. Pero déjenme decirles que en la parte de resistencia es un tema muy amplio. Los sensores resistivos pueden ser sensor de luz, pueden ser sensor de fuerza, puede ser un sensor resistivo que funcione para medir humedad. Entonces, eh, tan solo con el primer tema, digamos, teórico que se puede ver, tenemos un abanico de posibilidades, ¿sí? Podemos interpretar muchas variables. Incluso existen sensores resistivos de temperatura, ¿sí? Porque la resistencia cambia con la temperatura y todo eso es ya parte de la física, ¿de acuerdo? Pero sí, vamos a empezar, Tomás, con lo más básico, justamente con resistencias, que es una resistencia desde lo más básico. Y de todas maneras, en todos los temas, siempre va a haber más que profundizar, ¿sí? Porque aunque sean temas básicos, siempre existe mucho más que profundizar, pero este curso tiene la finalidad de poder darles el alcance inicial para que ustedes puedan adentrarse más en la electrónica, ¿de acuerdo? Función de componentes electrónicos. Correcto, o sea, vamos a ver cómo funciona una resistencia, cómo funciona un condensador, cómo funciona un transistor, cómo funciona un diodo, ¿sí? Cómo utilizar esas funciones, ¿sí? Esas funcionalidades, cómo combinar dos o más componentes para hacer una nueva funcionalidad, ¿de acuerdo? Y los sensores, como preguntaba Roosevelt, sí, son importantes porque con un sensor podemos medir algo, podemos pasarlo a través de nuestro circuito y podemos hacer que funcione un actuador. Por ejemplo, un actuador, en este caso, un motor, un LED. Son dos actuadores que son básicos, pero que los vas a ver en la industria en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, un motor está desde un proyecto muy pequeño hasta un proyecto muy grande, ¿de acuerdo? En máquinas hay motores, sí o sí. Eh, y los indicadores, los LEDs, por ejemplo, lo vas a ver en semáforos, lo ves también en maquinarias para indicar los estados de trabajo, ¿sí? En qué estado se encuentra una máquina. Ahí vas a ver un LED, sí o sí. O vas a ver una pantalla LCD, el cual también, bueno, se compone
Bueno, si es LED, por ejemplo, si es una pantalla LED, se compone de LEDs igual. Si es una pantalla LCD, bueno, igual tiene otra forma de conectarlo, pero siempre vas a ver indicadores, ¿no? Una pantalla, un conjunto de LEDs, y también vas a ver actuadores, un motor, un LED como actuador también, los sensores, como mencionaba su compañero, puede ser un sensor de temperatura, puede ser un sensor de luz, un sensor de humedad, ¿sí? O simplemente una resistencia, ¿sí? Como una entrada, digamos, de usuario para modificar, por ejemplo, ustedes si han visto las perillas, que de hecho todos las han visto, de digamos, de un reproductor, ¿sí? Puede ser un parlante, digamos. Pueden aumentar o disminuir el volumen simplemente ustedes girando una perilla. Esa perilla por detrás tiene una resistencia variable y eso es lo que vamos a ver nosotros. Y esta perilla no solamente puede modificar volumen, puede modificar otra cosa, puede modificar la velocidad de un motor, puedes modificar la intensidad de luz de un LED, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando ustedes sepan cómo funciona cada componente por separado, pueden unir ese componente con otro componente a través de un circuito electrónico y generar un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Entonces sí, vamos a ver desde lo básico, vamos a ver componente a componente cómo funciona. Eso les va a dar a ustedes el alcance, la visión de cómo poder utilizar, cómo poder interactuar, cómo poder juntar más de un componente para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que vemos ahora tenemos debajo, ¿no? En la parte baja tenemos la parte de audio, ¿sí? Un amplificador, tenemos un preamplificador. Ahí vemos cuatro, ¿sí? Cuatro perillas que son, en realidad son potenciómetros, son resistencias en realidad, que eso lo vamos a ver en el curso. Y a través de ellos modificamos los altos, los bajos, los medios, el volumen, ¿sí? Entonces, poder entender cómo sucede esto. En este curso vamos a entender cómo es que esto sucede, ¿no? Cómo es que esto está sucediendo realmente en la electrónica. ¿De acuerdo? ¿Ya estamos, chicos? Estamos bien, ¿no? Entonces, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda extra, háganlo ahora para poder solventárselas, ¿no? Mientras tanto, voy a mostrarles también cuál es también una evolución, es decir, el siguiente camino de la electrónica, a ver, de la electrónica básica, por supuesto, el camino natural. Les comento un poco, yo me dedico a trabajar justamente en el desarrollo de equipos, equipos que llevan electrónica, son equipos en general, ¿no? De mecatrónica, pero que en una parte llevan electrónica. Y en esa parte de electrónica encontramos el diseño de placas, el diseño del esquemático, la utilización de los componentes adecuados. Ah, y me olvidaba, en el curso también vamos a ver las hojas de datos, las hojas de datos técnicas, ¿sí? Que es importante. Vamos a ver un componente, por ejemplo, un sensor o un circuito integrado. Tenemos que revisar la hoja de datos, lo que se conoce como datasheet, para poder ver cuáles son los límites eléctricos, cuáles son sus límites de medida, cuáles son sus errores, en qué situaciones podemos utilizarlo y en qué situaciones no podemos utilizarlo. Eso es muy importante también. Y eso realmente, el poder entender, el poder tener un conocimiento cada vez mayor, solamente se verá reflejado si es que nosotros, cada uno de ustedes, practica una y otra vez con los componentes. Y ya que se tiene el simulador a la mano, pues ahí tienen la ventaja de que no se quema nada, ¿no? Cosa que en los físicos podría suceder, ¿no? No obstante, el simulador les dice, oye, aquí este componente se ha quemado, pero en realidad, bueno, o sea, en la realidad no se ha quemado, ¿no? Porque es simplemente simulado. Pero pueden apreciar que en qué condiciones un componente llega al límite, por ejemplo, ¿no? Al límite eléctrico. Vamos a abrir por acá.
Vamos a ver. Vamos a compartir esto. Por ejemplo, aquí vemos ya un diseño, ¿sí? Un diseño de los componentes, pero ya ensamblados en una tarjeta electrónica, ¿no? Porque todos hemos visto las tarjetas electrónicas de color verde, que están soldadas y demás, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a hacer un ensamble, ¿sí? De tarjetas electrónicas, como esta, por ejemplo, lo primero que tiene que suceder es que nosotros entendamos cómo funcionan cada uno de los componentes, ¿no? Cómo poder conectarlos, por eso les decía, en el Tinkercad, de manera real. Una vez que uno hace una prueba, y de hecho esto sucede realmente, es decir, en el día a día del desarrollo de placas, uno hace una prueba, ¿sí? Hace un diseño previo, hace una prueba de funcionamiento real en protoboard o directamente una placa de prueba, digamos en un impreso de prueba, y después de eso recién se coloca a hacer el diseño, ¿sí? Hacer el diseño esquemático y el diseño de placa, como es lo que estamos mostrando en este momento. Y este diseño nos sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos visualizar previamente qué es lo que queremos sin necesidad de estar construyéndolo una y otra vez, ¿no? Entonces, para que hagamos esto, primero tenemos que entender, de nuevo, tenemos que entender la parte básica de los componentes. Entonces, por ejemplo, acá les enseño, aquí está. Aquí les muestro lo que habíamos visto en diseño, pero ya ahora en 3D, ¿sí? Y faltan componentes, colocarlos y todo lo demás, pero es, digamos, una prueba de cómo es que se vería previamente a una realización, una impresión real, ¿no? A un ensamble real. Creo que por ahí alguien va a preguntar algo. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es el camino que sigue cuando uno empieza desde electrónica básica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es claro que ese es un tema posterior, ¿no? Que se trata ya en un curso aparte, pero es importante, como les digo, para poder llegar a este punto, saber cómo funciona un condensador, cómo funciona una resistencia, cómo funciona cada uno de los componentes, porque justamente en esta placa no se aprecia muy bien, pero cada uno de estos espacios pequeñitos está contemplando un componente, probablemente en la mayoría de ellos una resistencia o un condensador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Condensador, resistencia, están en otros formatos, ¿sí? SMD y tal, pero se contemplan sí o sí en todas las placas, ¿de acuerdo? Sí, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos ahí? conforme todo, conforme. Conforme, perfecto. Entonces, ¿cómo les ha parecido el temario? ¿Les gusta el temario? ¿Forma de trabajo? ¿Está interesante? ¿Cómo lo ven? Sí, está interesante. Está interesante, profesor, está interesante. Perfecto, perfecto. Entonces, justamente aquí, lo más importante, bueno, es que uno tenga, claro, que tenga el interés, ¿no? Sí, de hacerlo, porque con motivación uno aprende bien, ¿de acuerdo? Y bueno, como les decía, clase con clase es hacer un proyecto, probar lo que hemos aprendido en clase, por ejemplo, una resistencia y tal, para que uno pueda interiorizar el conocimiento a través de las pruebas reales, ¿no? A través de las pruebas, pero en el simulador, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si es que no hay ninguna otra pregunta, de repente estaríamos pasando ya con la señorita Ofelia. No sé si se encuentra aquí. Sí, claro que sí. Señores, no sé si todo con respecto a los temas que se van a tocar en clases ha quedado claro. Nos gustaría saber la opinión del señor
Luis, o el señor Marco, el señor Misael, el señor Orlando, el señor René, Richard, Roosevelt, el señor Tomás, Willy, Kevin, Freddy, Dante, Cristian, Brian. Me gustaría saber si todo quedó claro. Está Sí, todo está conforme, señorita. Muy muy bien, señor Freddy, muy amable por conversar con nosotros. Bueno, señores, como no hay otras consultas sobre el curso, ¿no? ¿Hay alguien que quiere hablar, creo? A ver, dígame. Cada tema, esto es para ti, Miguel, Ok, dice acá el señor. ¿Cada tema correcto. se va a dar en una clase o sesión? Realmente no, hay temas que se van a tratar en más de una. Por ejemplo, el tema de los spams, el tema 9. A ver, voy a mostrar nuevamente. ¿Por qué? Porque esto es depende mucho de la complejidad, ¿de acuerdo? Entonces hay temas que van a ser un poco más extensos que otros y por lo tanto van a ser en más horas que otras. Para poner un ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Para poner un ejemplo, el tema número El tema número 8 y 7 son temas un poco más extensos, ¿sí? Que requieren un poco más de tiempo para poder aprenderlos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos temas, por ejemplo, se dividen en dos partes, ¿de acuerdo? Se trata, digamos, los transistores se tratan en una clase, se trata la introducción, quizás también con un tema anterior, pero en la siguiente se trata de profundizar más. Igual, en el tema 8 ¿sí? Se trata en una parte de la parte teórica y el uso de cada uno de ellos de manera puntual y en la siguiente parte una práctica un poco más profunda, ¿no? Que se pueda entender mejor. Más ejemplos, ¿de acuerdo? Así como esos, por ejemplo, el tema del uso del simulador solamente se trata en una clase, es más, en menos de una clase, porque cuando se hace el uso del simulador también se trata el tema de resistencias, una parte del tema de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se ve, ¿no? Que no todos los temas son una clase por la complejidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahí? ¿Alguna otra consulta más, señores, que no les haya quedado claro sobre el tema que se va a tocar? Sí, Tomás, levantaste la mano. Buenas Dinos. noches ante todos, profesor, No. buenas noches. Bueno, muy interesante los temas, ¿no? Que vamos a empezar desde lo básico, como se dice. ¿Ya? Y además, bueno, nos gustaría realizar las prácticas, y viendo en cuanto a los accesorios, no son muy caros también, ¿no? Para poder Claro. adquirirlos, pues. Muy interesante, bueno, y saber cuándo empieza, todo eso que nos informen mayormente. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Mire, el curso está iniciando el día jueves 27 en el horario de 9 de la noche a 11 de la noche. Se va a realizar en 10 clases de 2 horas cada una, ¿no? Frecuencia martes y jueves. Una de las ventajas que usted tiene de poder de estudiar con nosotros es que nosotros manejamos máximo 12 alumnos por grupo, no tenemos muchos más para que ustedes puedan hacer las consultas e interactuar con el profesor. Las clases son en vivo, ¿no? Además, también las clases quedan grabadas para que ustedes puedan repasarlas cuantas veces ustedes quieran en nuestra aula virtual por un año. Ahí mismo también se encuentra el material del curso para que ustedes lo puedan descargar y puedan acompañar al profesor en el momento que él está haciendo la exposición de cada tema, ¿no? El curso, como les digo, dura 10 sesiones, son 2 veces por semana, martes y jueves, de 9 de la noche a 11 de la noche. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta, señores? Bueno, señores, entonces, Sí, dígame, ¿alguien más quería hablar? sí, el precio del curso, señorita, ¿desde cuándo empieza? ¿Y cuál es la mensualidad? No sé. A ver, el curso, como les decía, tiene una duración de 10 sesiones, son 10 sesiones de 2 horas cada una. La inversión del curso es de 250 soles, pero hay
hay una oferta para las personas que pagan hasta el día de hoy, pero ya siendo martes 25, se les puede extender la promoción hasta el día de mañana. El curso les sale solamente en 180 soles. Por 180 soles ustedes tienen las 10 sesiones de 2 horas cada una, grupos personalizados porque no tenemos más de 10 alumnos por grupo. Además también ustedes van a tener acceso a los videos de cada sesión por un año en nuestra aula virtual para que en caso falten a una clase ahí pueden ver la grabación y el material del curso. Al final del curso le vamos a entregar también un certificado a nombre de SGDS Perú con valor para su currículum vitae, ¿no? Acá hay un nuevo mensaje. A ver, ¿qué dice? ¿Solo se brinda electrónica básica o culminando el curso puede pasar a otro nivel? El nivel que tenemos después de electrónica básica es Arduino, ¿no? Introducción al Arduino. Ese es el curso que tenemos después de electrónica básica. Sí, correcto. Justamente, un poco para también responder a Richard, en el mundo de IoT, o sea, en la actualidad se trabaja mucho con Internet de las Cosas. Entonces, estando a la vanguardia de la tecnología, es necesario ya trabajar con microcontroladores, con un poco de programación. Entonces, uno cuando ya tiene el conocimiento de electrónica básica puede avanzar a un curso que integre programación, que integre software. Y eso se hace a través de una placa que es muy conocida también, que se llama Arduino. Y para eso también se está haciendo un curso que es posterior a este, el cual necesita como prerequisito justamente este, que es Introducción a la Programación Arduino, correcto. ¿Alguien levantó la mano, me parece? Sí. Me pregunta el señor Roosevelt, ¿el certificado es incluido o otro costo? No, el certificado está incluido dentro de los 180 soles, no tiene otro costo adicional. ¿Alguna Tengo otra una consulta? pregunta. Buenas noches, Misael, ¿cómo estás? Sí, ¿el pago es solo cuenta o también se puede hacer mediante YAPE? Ustedes pueden pagar mediante YAPE también. Tenemos YAPE, tenemos cuenta en el BCP, cuenta en el Interbank y también pueden pagar con tarjeta de crédito, sin ningún recargo. Ya, gracias. Quería saber No, eso. gracias a usted, señor Misael. ¿Alguna otra consulta más, señores? A ver. Sí, también tenemos BCP, señor Tomás. También tenemos BCP. La cuenta está a nombre de la empresa de Soluciones Generales de Sistemas en Tecnología e Información Perusac. Listo. Bueno, señores, Gerardo Cruz levantó la mano. Señor Gerardo, díganos. Señorita, buenas noches. Buenas noches, señor Cruz. Buenas noches con todos. Disculpe, sobre electrónica básica de automotriz para el EQs, ¿también dictan? No, señor Cruz, no dictamos electrónica automotriz. Solo Solamente electrónica básica. electrónica básica y introducción al Arduino. Ujú. A ver, yo tengo algo que responderte ahí. A ver. Para leer EQs, uno necesita primero poder interpretar, de nuevo, electrónica básica y también saber programación. Dado que los EQs ya son circuitos programables que leen datos, digamos, digitales de las computadoras de los vehículos. Entonces, eso, de hecho, sí lo puedes, digamos, hacer, lo puedes aprender, pero de todas maneras, previamente, antes de poder hacer eso, necesitas entender electrónica básica, porque en un vehículo también tienes batería, tienes circuitería, tienes actuadores. Entonces, claro, es importante primero que pases por el nivel básico, ¿no? Antes de poder pasar directamente a leer una EQ, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias. Ok. Miguel, una consulta. No te Dime. entendí bien para leer qué cosa, perdón. Lo que pasa es que quieren leer datos de vehículos, lo que se conoce como EQ. Es una EQ. entrada sí, que tienen Es los un vehículos. módulo. Ujú. Por el cual se comunica el vehículo con una computadora externa para leer los datos de los vehículos, para saber el estado del vehículo, ¿no? En el caso de que los vehículos sean ya digitalizados. Ah, mire, gracias por la aclaración. Muy amable.
Bueno, señores, ¿alguna otra consulta más? A ver, dice, hasta el día de mañana tenemos opción del descuento. Sí, señores, todos los que han participado hoy día en la charla informativa tienen el descuento hasta mañana de 180 soles. El curso está iniciando el día jueves a las 9 de la noche. Como les decimos, una de las ventajas o de los beneficios que ustedes tienen de estudiar aquí con nosotros es que los grupos son reducidos, ¿no? Son grupos casi personalizados para que ustedes puedan interactuar con el profesor y además también tienen un certificado al final del curso que avale que han cursado electrónica básica, ¿no? Con valor para su currículum vitae. Bueno, señores, les agradecemos su participación, agradecemos al ingeniero Miguel por su exposición y a ustedes por su participación. Esperamos que se animen a inscribirse en este curso. Cualquier consulta, tienen ustedes ya los números de la empresa, que al WhatsApp, el 947-159-850, ¿no? Para poder brindarles cualquier información. Bueno, señores, muy amables, muchas gracias y estamos cerrando la sala. Hasta luego. Gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Señorita, buenas noches. Disculpe la última preguntita. Dígame, señor. Mañana me va a enviar los links para el pago. Usted escríbanos al WhatsApp, por favor, para poder responderle y nosotros inmediatamente le mandamos los números de cuenta. Ya, ok, señorita, gracias. Muy amable, señor. Muchas gracias. Entonces, señores, hasta luego. Muchas gracias. Muy amables.